Muy buenas tardes. La mayoría, entiendo, estudiantes de la disciplina de educación física y parte de esta gran universidad. Quiero hacer un preámbulo, primero, agradeciendo de antemano la gran gestión de este departamento, no solo en la parte deportiva, sino veo que en la parte cultural, en la parte del arte, pero la universidad está creciendo y está haciendo muchos logros para ese desarrollo y progreso de este cantón. Porque no solo es cuestión de historia, de narrar de lo que fue el deporte aquí en Milagro. Esto viene más allá de buscar el porqué. Esto es de sentimientos encontrados. Muchas veces los abuelitos, los papás de ustedes, porque aquí veo gente muy joven, le tienen que haber dicho, bueno, aquí se jugó Copa Libertadores, aquí se jugó torneos internacionales, aquí hubo programaciones de box internacionales y hago un alto y me pongo de pie para recibir la presencia, una gran presencia de un hombre muy honorable que marcó hito en el deporte ecuatoriano, el doctor Sabino Hernández, y quiero un aplauso para él que hace su llegada aquí. Siéntate ahí. Todo listo. Bueno, disculpe por la interrupción y continuamos. Repetía que como ustedes, estudiantes de educación física, esto no es cuestión de anaeróbicos, aeróbicos, sino que vivir el deporte como una pasión. Hace pocos días me encontré con un gran amigo mío y me comentaba sobre el fallecimiento de su padre, y comentábamos sobre su padre y me decía, mi padre fue un gran hombre, proveedor en todo el sentido de la palabra, la nevera siempre llena, la indumentaria, el vestido, si había alguna distracción, los sucres el viernes para pasar el fin de semana. Pero sí, nada era perfecto, había una cosa. El hombre era un poco parco y era más frío que la cordillera de los Andes. No era muy expresivo con su cariño. Pero Jan, por eso es que quiero tanto al deporte. Él era barcelonista y los domingos que jugaba Barcelona yo iba al estadio con él. Y cada gol de Barcelona y cada triunfo de Barcelona me abrazaba, me besaba y me saltaba. Era la forma de expresión en ese momento. Con eso quiero decir que no quiero decir que los pechos fríos tampoco no les gusta el deporte. El deporte no es simplemente la movilidad de piernas y brazos, es la pasión, es el fervor, es un más allá, es un sentimiento, el triunfo y la victoria y el desconsuelo en una derrota o la esperanza que el domingo hay una revancha. Y hablar de milagro significa, ¿qué hablar de milagro en el deporte? Hablar de la palabra pionero y de la palabra potencia. Pionero porque aquí en Milagro ya en 1930, don Edmundo Valdés Murillo, aquel patriarca, ya montó un gimnasio basado en su experiencia como estudiante en la escuela West Point de los Estados Unidos. Después comienza con la primera cancha de césped en este país, sí, Milagro. Y el mejor estadio iluminado en la época de los 80 fue el del Milagro, el de los Chirijos, en un convenio de la Filis con el municipio. Pero no solo escenarios, sino también resultados. Aquí el 53 y el 54 hubo prácticamente una fiesta deportiva, una locura, un desborde de pasión. ¿Por qué? Tenía un nombre, la Amenaza Verde, Unión Deportiva Valdés. Campeón profesional del fútbol del Guayas, que era como ser campeón nacional, a través de un técnico. Miren qué lujo que tenía Milagro, que ya en ese tiempo se contrató al seleccionado del equipo de Argentina, Gregorio Esperón. Con eso les quiero decir que lo de Milagro es una mezcla de sentimientos porque fuimos una potencia y tuvimos tantos resultados y a la postre después un poco de frustración y decepción. Pero para esto sirven estos eventos, para reactivar, para decirles a ustedes jóvenes que ustedes tienen que ser los abanderados en la lucha del nuevo renacimiento del deporte en Milagro. Y para eso la universidad, en base de esto, ha implementado aquí una mesa de lujo. Agradezco de antemano a la doctora Juana Coca, Víctor, que está impulsando el tema de la historia. Y aquí está esta mesa de lujo comandado por el doctor Hernández, presidente del Comité Olímpico, hombre que se codió con gente como Samarach y que hizo del amateurismo en ese tiempo en Milagro una escalera, un vendaval para que salgan deportes, pesistas, y él nos contará esa historia. Doctor, permítame hacer la apertura
de la experiencia del inicio del deporte acá en Milagro. Gracias. Muchas gracias, queridos hermanos milagreños. Un poquito más viejo que ustedes, o más joven seguramente, porque conservo todavía los hálitos de la juventud, pese a que ya son 88 vueltas. Me siento feliz en cada oportunidad que yo vengo aquí a esta tierra que me vio nacer, creo que en la calle García Moreno y 12 de febrero, en la vieja e histórica fábrica La Milagreña, que era la empresa eléctrica de aquí. Me fui a los 12 años a estudiar a Guayaquil, pero siempre en cada vacación me preguntaban ¿a dónde quieres ir? A Milagro. Y venía acá a donde mis parientes, que tenía bastantes, ahora ya no me queda ninguno. Por allí hay uno muy lejano que lo quiero mucho. Bueno, quiero presentarles un saludo y decirles que la invitación tan gentil que me hizo Víctor Hugo, la acepté de entrada por tratarse de Milagro, porque yo poco participo ya en actividades de conferencias, congresos, en razón de que me he dedicado a la producción académica en Derecho y en Deporte. Un saludo cariñoso para ustedes, espero que nuestra conversación esté matizada por acontecimientos que tienen que ver con el desarrollo del deporte en el mundo, en América, en el Ecuador, en Milagro. Muy poco puedo hablar de Milagro porque mis recortes lamentablemente desaparecieron, como de costumbre en un cambio de casa, todo lo relacionado con Milagro, pero conozco bastante por ello. No puedo dejar de reconocer la época del buen básquet, aquí allá por 1945, con los Ibarra, Mariscal, una serie de hombres que no sé si todavía sobreviven, porque eran mayores que yo era un niño todavía. Luego de eso, pues, aquí siempre he seguido de cerca los pasos de buenos amigos míos, algunos de los cuales creo que ya han desaparecido, como García, que era un buen dirigente de Milagro, que estuvo en Guayaquil con mucha frecuencia y constante visitador de mi oficina para tratar y conversar sobre asuntos deportivos. Actualmente ustedes están en un periodo, se siente, de renacimiento, porque el deporte es así, como le decía al periodista que tuvo la amabilidad de entrevistarme. El deporte es como la economía, como la política, como todas las actividades del ser humano. A veces se encuentra uno en la cúspide de la gloria participativa con los del mismo nivel. Otras veces viene una cima una cima que conduce al deporte al abandono momentáneamente, pero vuelve a reaccionar, y yo siento que eso es lo que se está produciendo en Milagro. Me dio gusto, mucho gusto, de ver uno de los elementos que no le he seguido la pista, pero siempre ando preguntando por el señor Mora, el joven Mora para mí, el muchacho. Y otros han tenido ustedes deportistas mujeres, sobre todo en básquet. Ahora tienen judocas y espero que el deporte se siga proliferando, porque el deporte no es solamente uno o dos o tres deportes. El deporte es el conjunto de actividades físicas de competencia, y en ese fragor no todos siguen el mismo camino, pero me estoy extendiendo demasiado. Un saludo afectuoso a ustedes, un saludo afectuoso a los distinguidos miembros de la mesa directiva. Quiero aprovechar también la presencia, él lo dijo, del campeonísimo Julio Mora Vicuña, pero yo agregaría también un Vicuña más acá, y es la presencia de Víctor Hugo.
familiar también, su gente fue parte de la organización de Liga Deportiva Cantonal de Milagro, me imagino por los años 50. Él es un historiador y también tiene bases y datos de cómo comenzó el deporte acá en Milagro, Víctor. Gracias, Jan. Bienvenido, doctor Hernández. Doctora Juanita, felicitaciones una vez más por llevar a cabo este tipo de eventos que de una u otra manera nos hace henchir el corazón de emoción, teniendo con nosotros pues a estas exglorias deportivas y nada menos pues que al único milagreño que ha llegado a un sitial tan importante como es el doctor Sabino Hernández, como expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Bienvenidos una vez más. Quiero hacer un pequeño análisis, Jan lo manifestó hace un momento, sobre algo de la historia del deporte en Milagro. Y efectivamente, Milagro fue un semillero de otras épocas, de excelentes exponentes deportivos. ¿Y cómo nace Milagro al deporte? ¿Cómo despierta Milagro al deporte? Sus primeras manifestaciones se dan precisamente en la creación de los clubes sociales, culturales y deportivos, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, estamos hablando de gente que le daba importancia a la cultura y al deporte. Es decir, había esa dualidad entre la cultura y la práctica deportiva. No por algo, se me escapa el nombre, padre del señor Fariño, don Juan Ramón Fariño Gavilanes, fue presidente del club Juan Montalvo, que es uno de los pioneros junto con el club Caterpillar de la familia Valenzuela, que era propietaria de la hacienda Venecia aquí en Milagro, y de la familia también de don Ernesto Seminario Hans, lo decía hace un momento el doctor Hernández, su pariente, Seminario Sáenz de Tejada, me parece que era el primo del expresidente del Consejo, que luego fue, formaban este tipo de asociaciones culturales y deportivas, que es el antecedente próximo a lo que será luego la constitución de la Liga Deportiva Cantonal de Milagro, allá por el 7 de marzo de 1928, casualmente acabó de cumplir 90 años de creación. Lamento no estar con nosotros el presidente de la Liga para que nos acompañe, pero es ahí donde se van a dar los primeros saltos en la participación milagreña en el deporte. Y luego va a venir una carrera abrumadora desde la década del 40 hacia los años 70, 80 más o menos, cuando se diversifica el deporte y se convierte en potencia Milagro en cada uno de sus exponentes. De ahí saldrán basquetbolistas, atletas, ciclistas, taekwondoístas, nadadores, es decir, toda una gama de estrellas que fueron el orgullo nuestro y siguen siendo, y que hoy compartimos en este conversatorio con Julio y con José Orozco, vicecampeón bolivariano de ciclismo. Es decir, hubo un momento alto del deporte milagreño, pero por alguna extraña razón, no sé qué nos pasó, qué le pasó al deporte milagreño que comenzó a decaer. Y a pesar que en otras épocas no teníamos escenarios reglamentarios, eran simplemente lugares improvisados donde se practicaba el fútbol, el atletismo, como por ejemplo la otrora Pampa de los Conejos, donde alguna vez funcionó el estadio municipal, y luego en Milagrolandia por los años 70, donde salieron también excelentes futbolistas de esas polvorientas canchas improvisadas. Pero esa es la finalidad de la universidad, contar con estos personajes que nos dieron gloria para que desde su experiencia, desde su participación, nos narren cómo fue el deporte y hacia dónde debe de estar orientado el deporte actualmente para poder enrumbar a Milagro dentro del sitio que siempre debió estar, es decir, ser una potencia en la provincia del Guaya. No me quiero alargar tampoco en el tema porque los demás expositores también tienen que participar. Muchas gracias, señoras y señores. Es que realmente la época de los 70 y 80, Milagro tiene una gran evolución con la construcción del Estadio Los Chirijos del año de 1973 y con la entrada, el reentrada del profesionalismo de Valdés en 1976 y en 1978. Pero en los 80 no solo Milagro es el que se conmociona con el deporte a nivel internacional y mundial.
comienza el Mundial de Natación organizado por Lucho Chiriboga Parra y comienza un gran torneo de un deporte que la gente no lo conocía, se lo conocía como Karate Do, y que impactó mucho en Milagro porque a través de medios como El Universo veíamos un ojo gato conocido que vivía por Nuevo Milagro. ¿Quién era ese hombre de acá milagreño, ese muchacho milagreño que llegó a semifinales de campeonato del mundo? Que lamentablemente no hubo hasta hoy ningún reconocimiento a esa causa, pero hoy lo tenemos acá para contarnos su experiencia, porque no es desde el año 82 que él participa, él viene haciendo un proceso desde el año 77, viajando con sus peculios a Guayaquil y a diferentes entornos de la patria, y ese es el campeonísimo Julio Mora Vicuña. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por la invitación aquí a UNEMI, que me siento como en casa propia, ya que orgulloso me siento de ser también uno de los alumnos de la maestría justamente en cultura física. Estoy muy emocionado de haber visto a los años a un gran ser humano, un dirigente de altísimos quilates que ha dado nuestra patria, el Ecuador, y justamente es un orgullo milagreño como es el doctor Sabino Hernández. El doctor Sabino Hernández es un maestro de maestros, una persona que impulsó grandemente el deporte del Ecuador hacia la internacionalización. Ese comité olímpico que ustedes ven ahora, incluso desde su edificación totalmente moderna, fue obra de este señor que siempre con esa mística de trabajo se preocupó por no solo la obra física, sino también la parte humana, y de apoyar a todos los deportistas, a los entrenadores, mandándolos a varios cursos de especialización en países como Rusia, Polonia, México, en fin, a todos lados. Y justamente en el Comité Olímpico Ecuatoriano de la época del doctor Sabino Hernández, el Ecuador toma un impulso tremendo en cuanto a su difusión y a su mejoramiento. En aquella época comienzan a dictarse también los cursos para entrenadores a nivel provinciales. El Comité Olímpico enviaba a técnicos ecuatorianos a que se preparen en el exterior, y ellos al regreso tenían que venir y multiplicar ese conocimiento en las provincias y en los cantones. Así es como el deporte va entrando ya realmente en una época de profesionalismo, a pesar de ser amateur, pero ya se lo ve al deporte de una manera totalmente más organizada y no de una manera empírica. A la par de eso también va con la parte de la educación, las escuelas y las facultades de cultura física. A mí, por ejemplo, en el tiempo que yo fui estudiante en el actual FEDER de Guayaquil, no teníamos aquí la rama, aquí en Milagro. Y miren que con el pasar de los tiempos, qué gran casualidad de la vida venir a ser nuevamente estudiante, y aquí en la UNEMI, donde hay un gran potencial y calidad en cuanto a la enseñanza y a la parte académica de parte de los maestros. Por eso yo quiero felicitar a los organizadores de este encuentro, porque siempre es bueno conocer el pasado, la historia, porque en base a lo que ha sucedido, en base a la historia, es por ese motivo es que ahora ustedes y nosotros estamos aquí sentados. Y además de eso viene la proyección hacia el futuro, hacia dónde iremos, hacia dónde queremos llegar. Pero para vivir ese presente y proyectarnos al futuro, siempre es bueno hacer un análisis de lo que sucedió, porque nosotros somos el efecto de una causa. O sea, lo que está sucediendo ahora es otras personas, otras circunstancias las que la fueron edificando. Y como ya anteriormente lo iban diciendo aquí los panelistas y los invitados, Milagro es una zona geográficamente estratégica y privilegiada por la naturaleza. Miren nuestros campos, nuestros montes, es el lugar ideal para el desarrollo deportivo. No tenemos esa contaminación de las grandes ciudades, donde incluso hasta la transportación interna es muy complicada. Aquí Milagro, el hecho de estar ubicado en esta zona geográfica,
hizo que los jóvenes niños de los años 70, 60, 80 puedan realizar actividades físicas sin ningún problema y deportes a un gran nivel. Es de reconocer el fútbol. Yo me recuerdo desde niño, en la década de los 70, Milagro era altamente reconocido, retumbaba en las calles, en las radios, en la gente, en los comentarios, las glorias conseguidas por el Unión Deportiva Valdés, esa gente de antaño, muchos de ellos que incluso ya han fallecido, fueron dejando ese legado de que Milagro se fue convirtiendo en una tierra de excelentes futbolistas. Aquí salieron varios jugadores a nivel profesional y seleccionados incluso del Ecuador. Y en el profesionalismo, en las diferentes épocas que se desarrolló el fútbol aquí en Milagro, siempre nuestra ciudad estuvo en los primeros lugares. Milagro, al ser una ciudad cosmopolita, siempre le abrió los brazos a los jugadores que venían de otras partes del Ecuador, incluso del extranjero, como aquí acabo de ver un gran amigo, el profesor Ferreira, de nacionalidad paraguaya, que él vino a jugar aquí fútbol y se quedó, hizo de Milagro su casa, su hogar, y eso realmente es un motivo de mucho cariño, mucho orgullo, de que personas que vinieron de otras partes, incluso de otros países, llegaron y se asentaron a Milagro. Yo, siendo milagreño, habiendo nacido en esta tierra, viví muchos años en el exterior, concretamente en la ciudad de Nueva York, y allá también seguí desarrollando el deporte en mi rama del taekwondo, y tener la oportunidad de volver a Milagro y continuar desarrollando el taekwondo, las artes marciales y la cultura física. Realmente eso me da a mí el impulso para continuar, y en estos eventos de carácter cultural y científico, tengan la seguridad de que vamos a sacar muy buenas conclusiones y nos va a ayudar a que Milagro retome ese camino de éxito en el plano deportivo. Muchas gracias. Bueno, pero Milagro también en el año 70 era gran parte de las carreras, ¿no? Carreras de automovilística. Acá vinieron Franklin Pérez, Fernando Madera, el Loco Larrea. ¿Quién lo quería? La carrera Ciudad de Milagro allá por los años 70. Y otra gran carrera era la carrera del Ecuador, que se hacía a nivel de ciclismo. Venían ciclistas colombianos, venía Imbacuán, venía Pozo y grandes ciclistas de la provincia del Tulcán. Pero nosotros también teníamos nuestro crédito milagreño. Y ya en el año 90 nos aparece José Orozco, que él tiene una historia particular, porque ser ciclista no es cuestión de coger una bicicleta y salir a correr. Esto es cuestión de rascarse los bolsillos y de mucho esfuerzo más. José. Muy buenas tardes a todos. Agradecimientos pues por esta reunión, por esta conversación que tenemos, pues, y gracias a los presentes. El ciclismo pues, es lo que sé este tema, habiendo recorrido gran parte del país en bicicleta, del norte a sur, incluso pues ciertos recorridos, Milagro Salinas, Milagro Riobamba, Milagro Cuenca. Créanme, es posible, querer es poder. Discrepo un poquito mi compañero, mi colega de deportes sobre el terreno que nosotros tenemos. Lastimosamente aquí en la ciudad es todo plano, por donde quiera que nos vamos, pues el relieve no nos ayuda en el ciclismo, Nos hubiera gustado bastante, pues, o al menos a mí, pues, especialmente pues tener unas cuantas montañitas aquí para poder practicar más y poder defender mejor los colores de mi tierra. Tuve la oportunidad de representar el país en otros eventos internacionales. Logré competir hasta en Italia, carreritas no oficiales, carreritas pequeñas, y un milagreño triunfó también allá. En Cuba, en Perú, en Colombia, en Bolivia fue mi mayor éxito, vicecampeón sudamericano, y bueno, pues todo dedicado a Milagro, porque nosotros los milagreños tenemos esa arma y ese espíritu guerrero, el espíritu chirijo tal vez, en el cual pues lo hacemos todo con tanta pasión. Actualmente el ciclismo, como muchos ven, está cogiendo bastante terreno. Actualmente hay cantidad
y también está saliendo calidad. Muchos chamacos, muchos jóvenes están introduciendo en este mundo, da gusto, da verlos e incluso están ya comenzando a cosechar triunfos. Nosotros tenemos ese empuje hacia ellos, pues de ser orgullosos y de llevar siempre los colores de nuestra bandera. Lastimosamente todo sale por recursos nuestros, todo sale de nuestros bolsillos, pero tenemos bastantes amigos que tienen sus empresas y es ahí donde nosotros vamos, tocamos puertas y ellos a su vez pues nos corresponden. Eso lo hacemos todo con mucho amor, todo con pasión y el resultado se está dando poco a poco. Nuevamente agradecimientos a estos conversatorios. Y nosotros somos más de hacer deporte, de hablar no mucho porque creo que para eso están otras personas. De mi parte, pues gracias de nuevo, y si ustedes tienen la oportunidad de practicar deporte, cualquiera que sea, el deporte de salud, aunque el ciclismo es pasión, y si desean andar en bicicleta, pues con mucho gusto nuestro grupo, nuestro club los recibe con mucho cariño. Gracias a todos. Importante invitación, tómelos en cuenta. Quiero referirme particularmente a la próxima persona que va a exponer. Yo lo conozco, fue discípulo mío. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Atletismo de Liga Deportiva Cantonal el año de 1998 al 2000 y el 2007 al 2009. Y conocí una familia, la familia Deportes, la familia Arellano Siccho, con una pasión tremenda por el atletismo, fondistas de profesión y con un corazón tremendo desde irse del Carchi al Macará, ir corriendo, muchas veces sin ninguna situación económica solvente. Pero Mario, que es parte de esa familia, nos puede dar la experiencia. Él comenzó apenas, creo, a los 5 años, su hermana es la campeonísima Diana Arellano, no nos pudo acompañar hoy, Kerly y doña María, que se puede decir que todavía está en las diferentes arterias de las principales provincias del país. Mario. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y de parte de mi hermana le agradecemos por tomarnos en cuenta la familia Arellano. Sí, yo. Bueno, el deporte nuestro siempre fue el atletismo. A partir de los 5 años nosotros ya entrenábamos solitos sin nada. Pero a los 8 años nosotros formamos parte a la Liga Cantonal, donde iniciamos lo que es nuestra actividad deportiva. En el año 2000, en el deporte, lo que era atletismo, había, como se dice, apoyaban al deporte, apoyaban. Habían dirigentes que era por sacarse el sombrero. ¿Por qué? Porque ellos, viendo que nosotros íbamos a competir a algún lugar, ellos se sacaban directamente del bolsillo. Podríamos decir, a Salinas nos íbamos. Con 40 dólares nosotros viajábamos a Salinas a competir directamente, pero nosotros siempre llevábamos la bandera del Milagro en alto. Todo triunfo que nosotros ganábamos era directamente para que Milagro resalte a nivel de otros cantones, también cantones, provincias. Gracias a Dios, hemos recorrido por lo general a nivel nacional. Todos los cantones ya hemos participado. La ventaja que es ahora, en la actualidad, ya la mayor parte ya no practican el atletismo, porque la falta de apoyo, ya no hay, las empresas privadas no apoyan directamente lo que es la modalidad de atletismo. Bueno, pero así nosotros como familia Grupo Siccho gracias a Dios tenemos un club como Grupo Siccho, lo cual a nosotros nos gusta fomentar, ayudar a los chicos que quieren pertenecer y quieren correr. Gracias a Dios nosotros, como tenemos mi mami y entrenadora a la vez, ellos en la actualidad están sumamente agradecidas, ya que nosotros hemos sacado
en estos últimos 5 años chicos seleccionados que representaron a Guayas, otras provincias como Los Ríos quisieron contar que nuestros chicos formen parte a esas provincias. Hemos tenido resultados nosotros ahí. Mi hermana fue vicecampeona nacional en marcha, fue 18 veces seleccionada de Guayas, participó en 2 juegos regionales, en 2 juegos nacionales. Yo participé en un juego regional, 5 veces seleccionado de Guayas. Para nosotros lo que es el atletismo es, como se dice, nuestra pasión, un hobby, porque es algo bonito, porque mil veces hacer deporte hay que estar que caer en el alcohol, en la droga. Entonces uno ahora en la juventud directamente la gente, lo que son los jóvenes, están cayendo lo que es provocado porque es por las drogas, el alcohol. Entonces yo les invito a la juventud de ahora que hagan deporte, no solo atletismo, pueden hacer básquet, natación, ciclismo, cualquier deporte que les guste, pero no sigan las drogas, no sigan lo que es el alcohol directamente. Bueno, de parte de la familia Sixto, nosotros estamos agradecidos. Interesante exposición. Recuerdo que la familia Sixi, a través de ellos, Milagro fue por primera vez campeón en la competencia en la pista Víctor Emilio Estrada. Milagro venció a Guayaquil por primera vez en atletismo allá por el año 2001. Un hecho histórico que un cantón tan pequeño a una fundación, a una federación que recibe tanto dinero, porque les comento que eso es una parte, y por eso que ustedes van a interactuar con nosotros. Lamentablemente tenemos ese problema, y no quiero entrar a politizar, pero hay un cantón como Milagro que tiene 160.000, 180.000 habitantes, no sé, tú dominas mejor el tema del censo, y viene una población del Lago Agrio, Sucumbíos, que no tengo nada contra ellos, y una federación tiene entrenadores alemanes, cubanos, porque reciben cerca de 180.000 o 200.000 dólares, curiosamente, y para Ripley, y nosotros que tenemos los 180.000 habitantes, no recibimos esa cantidad de dinero. ¿Cómo vamos a capacitar? Esperando que haya un dirigente, que haya un mecenas. Eso es uno de los grandes problemas a tratar, y por eso justamente es este evento, y por eso es la experiencia de tenerlo un doctor como es el doctor Sabino Hernández para explicarnos y analizar esas situaciones. Pero esto, como es un conversatorio, ustedes tienen la palabra y el micrófono para exponer sus inquietudes y sacarle jugo realmente a estos grandes exponentes del deporte nacional. Por favor, si me permiten. Muy buenas tardes, en representación del doctor Alexander Cajas, un deportista también muy reconocido, 3 veces el mejor ciudadano milagreño, un gran ejemplo para todos nosotros los jóvenes, quien necesitamos entrar en el mundo del deporte. Tenemos aquí invitados especiales, como son diferentes entidades, por decirle, el representante, exfutbolista. Tenemos también aquí el representante de lo que es el taekwondo, lo que es el ciclismo, también lo que es el atletismo. Todo esto es muy... es un orgullo para nosotros tener representantes milagreños. Yo no soy milagreña, soy de otro cantón, pero me siento representada porque han sido personas que han luchado. Mi pregunta aquí es un conversatorio, quiero sentirme representada por ustedes, y sabemos que en todo lo que realizamos tenemos ciertas barreras. Mi pregunta es para todos ustedes acerca de, en el deporte, qué tipo de barreras se le presentaron y cómo siguieron, cuál fue la motivación para que continúen y sean un gran ejemplo aquí en lo que es Milagro. Julio, ¿cuál fue el mayor impedimento? Bien, muchas gracias. Lo bueno del deporte es que el deportista está preparado para vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera. Barreras siempre van a existir, empezando desde el aspecto económico, que es importantísimo, porque si no hay
el dinero básico por lo menos, un deportista no puede surgir la indumentaria deportiva, los viajes, la preparación mismo. Por supuesto, si se quiere ser de alto nivel. Todo eso es una injerencia económica y de mucho gasto. Si hay una buena dirigencia, quizás se pueda absorber y pasar esa barrera. La otra barrera es la predisposición del deportista para justamente encarar los compromisos y ponerse de igual a igual sin ningún tipo de complejo. Porque recuerdo cuando estaba en mi época de deportista activo, casi siempre todos los compañeros tenían cierto complejo cuando nos tocaba enfrentar a rivales del extranjero. O sea, se tenía el mal concepto que quizás ellos eran mejor que nosotros técnicamente o tenían algún otro tipo de preparación. Pero en realidad, si uno se prepara el deportista de la manera correcta, adecuada y va venciendo cada uno de esos obstáculos, está de igual a igual que con cualquier otro deportista. Esa es la forma como una persona que hace deporte, especialmente ya en alto nivel, vence cualquier obstáculo que haya antes, durante o después de la competencia. Por eso que el deporte es tan importante en el ser humano, porque para nadie la vida es fácil. Para el rico, para el pobre, para el blanco, para el indio, para todo el mundo, siempre va a haber obstáculos de la sociedad, de la vida, de partes económicas, etcétera, etcétera. Entonces, la persona, el individuo que vive dentro de la filosofía de lo que es el deporte, siempre va a estar preparado para vencer cualquier tipo de obstáculo que se le presente en el deporte como también en la vida diaria. Muy perfectamente bien contestado, perdón. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, licenciado Rodríguez, si es tan amable, se acerque. Está siendo televisado, por favor, permítame. Primero, me gusta enorme tener un personaje de la categoría del doctor Sabino Hernández, gloria de la dirigencia a nivel mundial. Como tenemos una programación de radio a las 6 de la tarde, no podemos estar por el tiempo. Quería preguntarle al doctor Sabino Hernández, Milagro es una ciudad de 200.000 habitantes, 104 años de vida cantidad nacional, pero a nivel de logro deportivo, doctor, es casi nada. Son contadísimos. Don Luis Yaque en el boxeo le decían el hombre de la boina. Dos boxeadores más, el Tigre Yepes y Washington Porras. A nivel de pesa, su amigo César García Rodríguez, Juan Ramos, Edwin Mata, que es el único milagreño que llegó a las Olimpiadas, las de Seúl. Un solo milagreño a nivel de toda la historia ha llegado a Olimpiadas. Miren la pobreza de los grandes deportistas. La chica Diana Arellano a nivel nacional. José Orozco, ganador de 2 etapas, el único milagreño ganador de 2 etapas en la Vuelta Ciclística a la República del Ecuador. Fue, me parece, Manta Bahía y la otra Bahía Puerto Viejo, con corredores colombianos, argentinos, peruanos. Destacó José Orozco y el otro Alan Rosero, que es el otro ciclista importante de Milagro. A nivel de baloncesto, doctor, muy pobre. Jorge Alarcón, Víctor Díaz. Dicen que Nicolás Lapenti deportivamente nació en Milagro. Hamilton Cubin, el balompié, que es lo más alto, aparte de la Unión Deportiva Valdés, que quiero contarle, doctor, es tan miserable la dirigencia deportiva de Milagro, que nunca le hizo un reconocimiento a esas glorias de la Unión Deportiva Valdés. El día miércoles partió hacia el infinito don Leonardo Mondragón, también su amigo cara de chivo le decía, el miércoles falleció. Solo queda José Cañola, Pepe Almeida y Honorato Gonzabay, que está con Parkinson.
Miren de esa enorme cantidad de futbolistas fenomenales, pero es tan miserable la dirigencia deportiva que nunca le he hecho un reconocimiento. La pregunta que le hago, doctor, ¿por qué somos tan pobres nosotros para sacar grandes deportistas? Nada más y el gusto, doctor, de tenerlo. Tenemos que comenzar expresando que el deporte nació cuando el hombre apareció sobre la tierra, luego de una distracción a través de la comida todavía de carne cruda de los animales. Alguien le tiró un pedazo de hueso a otro, el otro se lo devolvió, se lo tiró a otro y ese se lo pasó a un tercero y les gustó. Muchos historiadores sostienen esta tesis con la que yo comparto, es decir, el deporte nació en la gens, luego en la tribu, etcétera, y se fue configurando y se fue diversificando. No todos los deportes aparecieron en la misma oportunidad ni en la misma época. Hay deportes legendarios. La tienen ustedes, la lucha. La lucha tal vez fue el primero de los deportes que apareció formalmente y reglamentariamente, etcétera, etcétera. Los países deportivamente tienen diversas razones para su desarrollo y tienen también diversas razones para su no desarrollo o su precario desarrollo. Las dimensiones poblacionales, las ubicaciones geográficas, el desenvolvimiento y la riqueza económica, el proceso financiero contemporáneo, muchas veces los aspectos negativos, la envidia, juega un papel fundamental en todas las actividades y en el deporte también lo juega. De tal manera que una cosa es el desarrollo del deportista, otra es el desarrollo del técnico, que generalmente se prefiere al ex deportista y para que sea técnico, y los vemos, unos triunfan, otros no triunfan, unos aparecen, otros desaparecen, y los dirigentes. El dirigente generalmente en su inicio, recordemos, también fue un deportista, le encantaba el deporte y no quiso desprenderse de esa actividad que tanto amaba. Aquí hemos visto a los muchachos lo que dicen: yo amo esto, yo amo el ciclismo, yo amo el taekwondo, yo amo y mi familia ama el atletismo. Eso significa que ellos tienen la pasta suficiente para poder dirigir, porque el que ha sido dirigido tiene mejores oportunidades y experiencias para dirigir. Pero una cosa es vivir en la creadora del fútbol, Escocia, Inglaterra, y otra cosa es vivir en los países centroamericanos, en el Ecuador o en los países africanos, donde el desarrollo económico no ha permitido de ninguna manera el desarrollo del deporte. ¿Cuánto se fijan en el deporte las empresas? No fomentan el deporte inicial, no fomentan al deportista cuando es un don nadie, cuando va a decirle: ayúdeme, yo soy de aquí de Milagro, usted tiene una empresa, tengo los récords infantiles, estoy en la adolescencia, quiero sobresalir. Hijo mío, no hay partida. Esa es la respuesta. Pero cuando el muchacho triunfa y se convierte en una estrella, les llueven las propuestas, egoístas, oportunistas, a veces generosamente en muchas oportunidades, cuando ya está formado. Y entonces vemos como el deportista triunfante dice: yo me hice solo. Él no se hizo solo, pero siente que se hizo solo porque no tuvo el respaldo en su adolescencia, en su infancia, cuando estaba en el proceso de entendimiento y de la práctica del deporte.
Entonces hay una diferencia en el desarrollo del deporte en países más desarrollados, otros menos desarrollados, etc. Ustedes recuerden, el deporte cuando nació ya como una actividad permanente en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, cuando comenzaron a desarrollarse las fábricas, las grandes usinas, los grandes establecimientos industriales, comenzando por la industrialización de los telares que congregaban en todos los países donde tenían una producción lanar o una producción de lana arbórea, vegetal, comenzaron a desarrollar esto. Pero ¿cómo lo desarrollaban? Lo desarrollaban masivamente, porque no era que en Guano, que tuve la oportunidad de estudiar ese proceso, en Guano habían telares individuales, las familias tejían unas muy buenas telas, ponchos, hasta sombreros de lana. ¿Y qué pasó? Cuando vino la etapa industrial, cuando ya la máquina comenzó a funcionar, los congregaron a ellos. Los que se mantuvieron independientes sobrevivieron muy poco tiempo. ¿Qué ocurrió? Que se masificó y apareció la fábrica, pero era una fábrica masiva, donde todos tenían sus telares, sus ayudantes, etc. Allí era más fácil, en los momentos de ocio, después de las persecuciones económicas, después de los desprecios, después de los azotes, después de las enfermedades, se practicaba el deporte. Y fueron apareciendo en Inglaterra y sobre todo en Escocia, apareció el fútbol como consecuencia de la actividad congregada en masas de personas. Era más fácil y era un deporte colectivo. Lo mismo todos ustedes conocen, ya ustedes están en una maestría, el origen de muchos deportes. El origen de los deportes en el Ecuador fue a fines del siglo XIX que el deporte se desarrolla en el Ecuador. Se desarrolla primero individualmente por personas que alguna vez salieron al extranjero y regresaron porque sus recursos económicos le permitían. Por eso que lo primero que se fundó aquí fue un club de esgrima y de caza, de tiro. Ese club se debe haber fundado por 1869, si mal no recuerdo, y se configuró ya como una cosa estable en 1899, año en que aparece el primer club del Ecuador de fútbol, nada menos que el Sport Guayaquil, que se lo denominaba ya popularmente el Guayaquil Sport. Este deporte comenzó aquí. ¿Conocen ustedes la historia del primer barco inglés que vino aquí y bajaron con la pelota de fútbol? Y aquí la gente los veía con la pelota de fútbol, los invitaban, pero la gente le decía no, con un poco de temor, con un poco de recelo, el recelo de hacer malas cosas. Luego, el 21 creo, vino otro acorazado pequeño inglés, el Cambrian, que ustedes deben conocerlo porque hizo la historia del fútbol en el Ecuador. Bajaron los tripulantes del Cambrian y los invitaron. En esa época se practicaba solo en Guayaquil, por supuesto, en la Plaza España, que está al sur, cerca de la Plaza Chile, donde después también se desarrolló actividad deportiva, de manera especial el fútbol. El Cambrian perdió con el Guayaquil Sport. Se impresionó uno de sus tripulantes que nunca he podido averiguar el nombre, que era subcapitán, era un primer oficial. Y hizo una colecta, pero ellos ya venían prevenidos, porque estaban haciendo una gira política. Era la Inglaterra que trataba de rescatar y de devolver por los fueros ingleses en nuestra América Morena, de tal manera que dieron un escudo que reposa en el Museo de la Federación Deportiva del Guayas. Cuando vayan ustedes al museo, que deben ir porque es un lindo museo, pidan conocer el escudo Cambrian, lo ganó Guayaquil. La pobreza del Estado, la falta
de industria desarrollada. Estaba en proceso de desarrollo la industria textil, la industria azucarera. Aquí se fundó en 1876 el Ingenio Valdés, luego vino el Ingenio San Carlos. Ya fueron empresas que al principio eran pobres, disminuidas. Rafael Valdés era un extranjero que vino acá, colombiano, que vino acá, vio la cuestión, tenía su experiencia y montó un pequeño trapiche de azúcar. Pasó los años y se convirtió en lo que hoy es ahora, nada menos que el Gran Ingenio Valdés, con una producción que se acerca, y ya lo hizo en algún año de estos últimos años, a los 2 millones de sacos por año, en una sola temporada. Entonces este país, en su pobreza, nadie podía ayudar al deportista. ¿Quién lo ayudaba al deportista? Algunas veces los padres, porque los padres siempre querían que el hijo estudie con una lógica de conciencia académica, de lógica de conciencia, de desarrollo cultural. A mí me daban palo en mi casa, mi papá, aquí en Milagro, cuando yo salía a jugar fútbol. Mi papá me cogía con fuerte adentro a estudiar. Y muchísimos de los de mi época, y quién sabe de la época de ustedes, tal vez los padres le decían, no te metas, ven a estudiar. Entonces era bien difícil. Había que entrenar. Cuando yo estaba allá en Guayaquil, en el Club Patria, viejo que ya desapareció, no ha desaparecido, pero no está activo. Salía a las 5 de la mañana porque a las 7 de la mañana tenía que ir a donde los hermanos cristianos, que yo me eduqué allá. Aquí me eduqué también con las madres franciscanas. En esa época era de niñas, nada más que de niñas, pero como yo era medio burguesito aquí, me cogieron a mí, a Edmundo Durán Díaz, que ustedes deben conocerlo, uno de los juristas más importantes de la centena. Edison Cuadros, ya ustedes tal vez ni lo recuerdan. Edmundo Acuña Macías, de los Acuña conocidos aquí. Los 4 estábamos donde las monjas. Entonces nosotros, como éramos chiquitos, pues de 5, 6, 7 años, las monjas, amigas de nuestras madres, de nuestros padres, nos tuvieron. Pero teníamos esas posibilidades, pero no todos las tenían. De tal manera que el deportista no tenía posibilidades de desarrollar, salvo que tenga grandes condiciones. Un ejemplo típico del Ecuador, Francisco Segura Cano. Francisco Segura nació, no es que se hizo ni que tuvo un accidente, era lo que denominamos, no sé si ahora se sigue diciendo el término, era patuleco. Se sigue usando el término patuleco todavía. Yo creo que algunos no lo conocen ya. Era patuleco. Y como vivía cerca del tenis club, él iba allí al tenis club y se puso a pasar bolas a los tenistas. Pero en el momento en que los tenistas se cansaban o se iban, él cogía una raqueta, cogía una pelota, frente a una pared, comenzaba a trabajar. Fue campeón bolivariano en 1938, recuerden ustedes. Fue campeón sudamericano y fue 3 veces campeón mundial. 3 veces campeón mundial. En la época de Jack Kramer, a veces se me escapan los nombres, pero Jack Kramer era uno de los más importantes tenistas del mundo y acaba de morir, no hace un año que Pancho murió. Tuve la suerte de conocerlo, de ser su amigo y de conocer sus aspiraciones, etcétera. Pero esa fue una excepción, como alguien dijo aquí, es por excepción que aparece un Spencer, por ejemplo. Spencer era un muchacho de Ancón, todos ustedes lo saben, se desarrolló bien, era un iluminado del fútbol. Y de repente, un dirigente de Peñarol que había estado por acá, lo llamó y le dijo, ¿quieres ir al Uruguay? ¿A quién tengo que matar? Eso me lo contó él a mí. Y entonces, se fue al Uruguay y jugó con Peñarol hasta el campeonato del mundo, llegó a jugar. Y Spencer, joya,
los nombres ya se me escapan a estas alturas de la vida, fueron estrellas mundiales. El mayor goleador de la Copa Libertadores, 54 goles, Alberto Spencer, que ya no es posible ahora alcanzar eso porque se ha proliferado tanto, aparecen tantas estrellas, porque ahora cuando se nota que un niño tiene posibilidades, el padre se le hace aquí $1 y acá otro $1. Que no estudie, que estudie le importa un pito. Tenemos casos históricos que se conocen, comenzando por Messi, por ejemplo. Era un hombre superdotado este muchacho, porque esos superdotados que nacen con la esencia, pero que el medio les permite y la oportunidad se le presenta, porque hay muchos superdotados que nunca tienen la oportunidad de su vida. Bien, el deportista en el Ecuador no tiene el respaldo, salvo que sea una estrella ya. Todos nuestros equipos de fútbol, por ejemplo, hablemos del deporte que más se practica en nuestro país ahora, en el fútbol, mientras no son estrellas, están en Esmeraldas o están en Imbabura, tranquilos por allí, pero cuando los ven estrellas, antes no, ahora sí, para demostrar que son estrellas, para que se los saquen de allá, los equipos locales, los sacaban era ya de 20 años, y venían acá, y aquí maniobraban con las edades. Recuerdan ustedes 4 o 5 casos, yo tengo 8 registrados por novelería, de muchachos que nacen y no los inscribían, un caso, o hacían inscripción tardía, o mañoseaban, no los muchachos, no sus padres, no sus parientes, sino los intermediarios, los que se ganaban la plata, esos lo hacían. Por eso el deporte no ha podido desarrollar. El fútbol, ¿por qué desarrolla? Porque el fútbol se hizo profesional. Yo tengo mi opinión personal sobre el profesionalismo. Yo era amateurista puro y tengo un trabajo que presenté en el Comité Olímpico Internacional, constó en la Revista Olímpica, que yo se la mando todos los meses aquí, la Revista Olímpica, a la biblioteca de la ciudad. La situación se presentaba de esta misma manera. Entonces, yo creo fundamentalmente que se necesita dinero, pero es difícil dinero en nuestro medio, salvo que sea estrella. Segundo, el técnico es igual. El técnico tiene que prepararse. El dirigente tiene que prepararse. El técnico hay que darle la oportunidad. Esa oportunidad se la brindó el Comité Olímpico. En una oportunidad solamente fueron 80 candidatos de técnicos a la Organización Deportiva Panamericana. Creo que me estoy extendiendo demasiado. Muchas gracias. Importante la exposición. En esta conclusión queda una disyuntiva y justamente esto es materia de análisis. Muy buena la pregunta del periodista Rodríguez, el doctor respondiendo, bueno, esto es problema de dirigentes. Dijo hace pocos momentos Dagoberto que qué logros había tenido Milagro, y yo se los cuento. Dirigencia de una empresa 1953-1954. El 76 a través de Javier Aspiazu, otra empresa. El 82 y el 83 viene, y el 84 Mark Quintana, un hombre que pone los billetes. El año 91 viene Carlos Berni y pone los dineros, y Valdés es su campeón y va a Copa Libertadores. Ecuador clasifica a los mundiales ¿desde cuándo? Desde que hay dolarización, desde que hay money. ¿Cuáles son los países que siempre están ganando los títulos del mundo? Alemania, Brasil, Francia, son potencias. ¿Dónde están los mayores campeones mundiales de box? Estados Unidos e Inglaterra. Ya Panamá no aparece porque se acabaron en Argentina los títulos lectores y se acabaron los dirigentes. En el Ecuador, ¿por qué no hay box? Porque ya no está el gran empresario, no recuerdo el nombre, si alguien me ayuda, pero había Marco Aguirre, otro. Entonces, esto es de dirigente.
Mientras no hay dirigente y no hay dinero, lamentablemente no hay resultados en el deporte. Por eso es la necesidad imperiosa. Si no hay dirigentes, ¿por qué no pensar, y no es que sea insidioso, en la misma universidad, el municipio, las prefecturas, y buscar donde haya el patrimonio económico para poder sacar deportistas? Pero esta es una inquietud que le iremos sacando conclusiones a medida de otros eventos. De mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. El tiempo mío se ha acabado y será para una próxima oportunidad. Bueno, la Universidad Estatal del Milagro agradece vuestra presencia. Antes que nada quisiera pues puntualizar en algo, que este tipo de conversatorio nos permite empoderarnos con la realidad nuestra, conocer el pasado, quiénes fueron nuestras glorias deportivas, qué es lo que sucedió con el deporte, dónde están esas glorias, cómo están esas glorias, y qué es lo que debemos hacer las presentes y futuras generaciones para que el deporte no decaiga. He tomado o he recogido ciertas opiniones valederas muy importantes. Una de ellas, pues, la del doctor Sabino Hernández, pues, que es importante que se inyecte recursos al deporte. Lamentablemente tenemos una mala noticia, ya el Ministerio del Deporte ha desaparecido como tal, se ha fusionado, eso parece que va a tener ciertas complicaciones en lo venidero, pero en todo caso yo creo que el mejor tridente que puede tener una sociedad para que sus deportistas siempre sean de élite es tener buena dirigencia, buenos técnicos y buenos deportistas. Creo que eso sería el punto máximo que nos llevaría nuevamente a reconquistar ese sitial de importancia. A continuación, pues, vamos a hacer la entrega de unos certificados a quienes nos han acompañado con su presencia y con sus exposiciones en esta tarde. Señoras y señores, esta es una programación que transmitimos desde la UNEMI, haciendo un análisis de la historia del deporte que se vive acá en la ciudad de Milagro. Precisamente, pues, lo estamos haciendo a través de Facebook Live y la señal de 89.5, la primera FM de la ciudad de Milagro, complementando, pues, esta programación de historia del deporte con las glorias de la ciudad, concretamente de la ciudad de Milagro. Importantes panelistas que han venido acá, pues, al CRAE de la UNEMI, han disertado, nos han comentado la historia verídica, la historia vivida. Algunos periodistas también, pues, que han estado presentes con nosotros, Dagoberto Rodríguez, entre los que podemos nosotros indicar, han hecho, pues, precisamente una valoración de esta programación. También entre los invitados está Julio Mora. Certificado otorga como presente reconocimiento al doctor Sabino Hernández Martínez por su valiosa participación en el conversatorio Historia del Deporte en Milagro por parte del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Por favor, doctor Sabino. Voy a leer textualmente el reconocimiento. La Universidad Estatal de Milagro y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación otorga el presente reconocimiento al doctor Sabino Hernández Martínez por su valiosa participación en el conversatorio Historia del Deporte en Milagro como contribución a la actividad deportiva en el Cantón Milagro y en justo reconocimiento a su trayectoria en la dirigencia del Comité Olímpico Ecuatoriano en calidad de expresidente de este importante organismo nacional por 20 años. San Francisco de Milagro, 27 de abril de 2018. Ingeniero Fabricio Guevara Viejo, rector. Doctora Juana Coca Echeverría, directora del CRAI. El reconocimiento precisamente al panelista principal de esta programación, el doctor Sabino Hernández, expresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Señoras y señores, está presente, pues, el licenciado Víctor Hugo Vicuña, quien está entregando este reconocimiento al doctor Sabino Hernández. La Vega Mega Estéreo, 89.5.
De la misma forma, a ese gran deportista, campeonísimo aquí en los círculos del ciclismo ecuatoriano, el ingeniero José Orozco Reyes. La Universidad Estatal de Milagro y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación otorga el presente reconocimiento al ingeniero José Orozco Reyes por su valiosa participación en el conversatorio Historia del Deporte en Milagro como contribución a la actividad deportiva en el Cantón Milagro y su justo reconocimiento a su trayectoria como seleccionado del Ecuador a los torneos nacionales e internacionales en la disciplina de ciclismo y ex vicecampeón bolivariano en este deporte. San Francisco de Milagro, 27 de abril de 2018. Doctor Fabricio Guevara Viejo, rector. Doctora Juana Coca Echeverría, directora del CRAI. La Vega Mega Estéreo 89.5. También el reconocimiento para otro de los invitados que hicieron. Gran atleta, exponente de las carreras a través del tiempo y el espacio en las diferentes provincias del país, licenciada Diana Arellana Siccho, lo recibe su hermano Mario. De la misma manera, la Universidad Estatal de Milagro y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación otorga el presente reconocimiento a la licenciada Diana Arellano Siccho en manos de su señor hermano Mario Arellano. El texto dice: por su valiosa participación en el conversatorio Historia del Deporte en Milagro, como contribución a la actividad deportiva en el Cantón Milagro y en justo reconocimiento a su trayectoria como seleccionada del Ecuador a los torneos nacionales e internacionales en la disciplina de atletismo y ex vicecampeona nacional en marcha. San Francisco de Milagro, 27 de abril de 2018, doctor Fabricio Guevara Viejo, rector. Doctora Juana Coca Echeverría, directora del CRAI. Principal artífice de las artes marciales en el Ecuador, milagreño, con ese plus de estar en los campeonatos mundiales y campeonatos panamericanos, el licenciado Julio Mora Vicuña. De la misma forma, la Universidad Estatal de Milagro y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación otorga el presente reconocimiento al licenciado Julio Mora Vicuña por su valiosa participación en el conversatorio Historia del Deporte en Milagro, como contribución a la actividad deportiva en el Cantón Milagro y en justo reconocimiento a su trayectoria como ex seleccionado del Ecuador a los torneos nacionales e internacionales en la disciplina de Taekwondo y ex vicecampeón mundial de este deporte en el año 1982. Firma doctor Fabricio Guevara Viejo, rector. Doctora Juana Coca Echeverría, directora del CRAI. San Francisco de Milagro, 27 de abril de 2018, y le dieron al doctor Fabricio Guevara Viejo, rector, doctora Juana Coca Echeverría, directora del CRAI. Bien, señoras y señores, se han escuchado ustedes, cada uno de los participantes en esta tarde han recibido pues subvención y justamente pues por haber participado en esta programación organizada por la UNED. En lo que concierne a Radio Vega Mega 89.5, hasta aquí hemos llegado con esta importante transmisión. Volveremos en una próxima oportunidad. Allá en los estudios, prosigan con nuestra programación.